Encontramos con más en la revista para hablar de los postulantes a ser candidatos del órgano judicial. Hay muy baja respuesta, pese a que la convocatoria ya se lanzó el pasado 29 de abril. Para hablar del tema nos acompañan representantes del oficialismo y la oposición. Estamos con la diputada demócrata Celiane Capobianco y con el diputado del MAS, Óscar Arellano. Ambos muy buenos días, bienvenidos a la revista. ¿Por qué se está dando esta situación? El plazo vence el 25 de mayo. Bueno, sí, yo creo que aquí hay un tema trascendental y fundamental. Nosotros veníamos diciendo desde que hicimos nuestra propuesta como demócratas de que queríamos transparentar este proceso de tal manera que los mejores abogados y las mejores abogadas del país se presenten y quieran participar en el proceso para que tengamos una mejor justicia a todos los bolivianos. Lamentablemente el movimiento al socialismo no quiso hacer una comisión totalmente independiente que haga una evaluación previa, apostó a este reglamento que por supuesto no da certidumbre a los profesionales en el país, a los abogados y a las abogadas, y yo creo que esa es una de las razones por las que hay tan poca participación en la convocatoria, y además porque está claro dentro del procedimiento establecido en el reglamento de que no se garantiza que no haya injerencia del movimiento al socialismo en esta preselección. ¿Cómo entiende usted este bajo interés de parte de los postulantes que no han presentado aún sus documentos? Bueno, en primera instancia, no podemos hablar de una baja participación porque todavía los plazos están corriendo. Hay una serie de documentación que los postulantes deben de presentar. Son fotocopias legalizadas en diferentes instancias, entidades que deben de recabar. Y que con seguridad que al día siguiente de la publicación de la convocatoria, ninguna persona que esté interesada va a contar con los documentos. Entonces no se puede hablar de una incertidumbre, de una baja participación, eso que quede bien claro. Y en lo otro que dice aquí la colega diputada de que debería delegarse por parte de la Asamblea a una comisión independiente para que pueda hacer la preselección de los candidatos. Eso sería inconstitucional, porque la Constitución manda de que la Asamblea Legislativa es quien hace la preselección. Pero en esta ocasión, en este reglamento que se ha aprobado en la Cámara de Diputados y en la Asamblea Legislativa Plurinacional, se establece un mecanismo innovador en la preselección donde se calificará la meritocracia, se calificará la capacidad académica y de desempeño en términos de su trayectoria de los postulantes, que lo va a realizar en conjunto con la CV, que es el ente que aglutina a las universidades a nivel nacional. Yo no sé si tienen desconfianza también del ente académico que pueda certificar esta preselección, que es las universidades del sistema universitario a nivel nacional. ¿Qué opina la oposición de la participación de los académicos? En ningún momento hemos hablado de delegación. Hablábamos de una evaluación previa que sea antes a la preselección que debe hacer la Asamblea, que garantice que se haga un examen de los postulantes totalmente independiente, sin ninguna injerencia política. O sea que no había nada de inconstitucional absolutamente en la propuesta, por una parte. Por otra parte, yo creo que hasta las mismas universidades hasta ahora no toman una decisión, porque está claro que en el reglamento lo que se está haciendo es tratar de burlar a la ciudadanía y al pueblo boliviano. Se hablan de 8 comisionados que participarían en 2 de las 3 fases, las 2 primeras fases, y en la tercera fase, que es la definitiva, que es la entrevista, solamente la mayoría del movimiento al socialismo, tanto en la comisión mixta de diputados como de senadores, serían quienes tomarían la definición. Entonces, ¿qué significa esto? Que quienes están yendo en este momento a la convocatoria y a buscar cómo ser preseleccionados, tienen que ser personas afines al MAS, porque va a ser el movimiento al socialismo el que va a elegir. Entonces, por eso es que nosotros venimos diciendo que esperamos que la posición de las universidades sea muy firme, en el sentido de que no participen de esta manera en que ha propuesto el movimiento al socialismo, y se busque la manera de que estos 8 comisionados puedan participar, pero garantizando que sean independientes y que sea de alguna manera decisiva la opinión que ellos den, y no como en este momento que va a depender todo del movimiento al socialismo. ¿Cómo garantiza el MAS la imparcialidad en la elección de los candidatos? La participación del sistema universitario boliviano en esta preselección de los candidatos, que al final llegarán a ser 96 para que entren a la papeleta, está totalmente garantizada. Los mecanismos de calificación en términos académicos, de trayectoria profesional, de meritocracia, currícula y todo lo que sea concerniente a la preselección, los mecanismos los tiene establecido el sistema universitario boliviano y participará en las fases para poder realizar esa preselección. Yo quiero decirle también a la población, y tenemos que ser bien serios en esta situación, hoy en día hay un reglamento para preseleccionar los candidatos. Se establece la participación del sistema universitario en la preselección. Yo quisiera preguntar, en pasados
en el pasado, ¿cómo se calificaba, cómo se preseleccionaba? No había preselección, no había reglamento, no había participación de la universidad, simplemente era el dedo a quién se ponía y a quién se lo colocaba en el Poder Judicial. Inclusive familiares de asambleístas que actualmente están en función han sido magistrados, han sido del Tribunal Constitucional, del órgano judicial a nivel nacional. Y yo quisiera preguntar cómo se los eligió, cómo fueron ellos elegidos. En cambio, hoy que hay esa voluntad, mandato por la Constitución, de que se haga una preselección en la que la Asamblea tiene la potestad constitucional, apoyado por el sistema universitario y refrendado con el voto del pueblo, es ese el cambio que se está mostrando en el Poder Judicial y no de repente esa incertidumbre que se quiere mostrar cuando no hay esa tal situación. Y con seguridad que la postulación de los precandidatos, la preselección que se va a realizar, al final, con seguridad, téngalo por seguro que será una gran cantidad de profesionales, probos de nuestra sociedad que se presentarán a poder postular a estos importantes cargos del Poder Judicial. Muchas gracias a ambos por la entrevista. Los plazos continúan corriéndose hasta el 25 de mayo para que todos los candidatos puedan presentar su documentación. Continuamos con más.